Ya, estamos en vivo. Perfecto. Hola, muy buenos días a todos. Muy bienvenidos a este panel titulado Economía Digital en tiempos de COVID. Hoy día vamos a conversar, por cierto, cómo ha impactado y adelantado de alguna forma las políticas de Chile y de Latinoamérica a propósito del COVID. Ya sabemos, cierto, que hace varios años el crecimiento de la economía digital ha tenido un impacto y un crecimiento explosivo, pero lo que pasó con el COVID ha sido realmente impactante en términos de cifras. Vamos a revisar entonces qué es lo que ha hecho al final del día nuestro país y cuál ha sido la postura y lo que está pasando a nivel de Latinoamérica. Bien, para eso entonces nos acompañan tres extraordinarios panelistas. En primer lugar, nos acompaña Sofía Loria, que Sofía es abogada costarricense desde hace más de 10 años, con experiencia en comercio internacional, contratos internacionales e implantaciones de empresas. Actualmente ejerce como supervisora legal en una de las Big Four en París, en el Departamento de Adquisiciones y Fusiones. También ha sido consultora internacional en temas de comercio de servicios ante la OSD y la CEPAL. Cuenta con una maestría en Comercio Internacional y Arbitraje de la Universidad de París y una maestría en Derecho Económico con énfasis en Comercio Internacional de la UNED. Actualmente, Sofía se encuentra desarrollando proyectos en temas de regulación de servicios digitales en América Latina y los impactos de la digitalización en adultos mayores. Muy bienvenida, Sofía, a este panel. También nos acompaña el día de hoy Angélica Romero, quien actualmente se desempeña como directora general subrogante de Relaciones Económicas Multilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su carrera profesional se ha desarrollado particularmente en el sector público, desempeñando diversos cargos en Direcon, la predecesora de Subrey, la Dirección de Promoción de Exportaciones y Fundación Chile. Cuenta con experiencia en materias de comercio electrónico y medio ambiente. Ha participado en la negociación de diversos acuerdos comerciales de Chile con países de Asia y América, así como en la implementación de dichos acuerdos. Ha sido representante oficial de Chile ante organismos internacionales vinculados al comercio como la OMS, la OCDE, APEC, entre otros. Es ingeniera en Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de Viña del Mar y cuenta con un magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Finalmente nos acompaña el profesor y doctor en Derecho Carlos Amunátegui. Carlos Amunátegui es doctor en Derecho Patrimonial por la Universidad de Pompeu Fabra, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido profesor visitante en las universidades de Osaka y Columbia. Ha publicado más de 100 artículos científicos en diversas revistas de alto impacto científico y 7 monografías sobre derecho romano, civil y teoría de derecho. Recientemente ha publicado un nuevo libro sobre inteligencia artificial en Tirant-Lo-Blanc y por lo mismo este libro de inteligencia artificial viene a conectarse, por cierto, con el tema de la inteligencia artificial, del comercio electrónico y los desafíos del comercio digital al final del día. Y por eso entonces que vamos a comenzar este panel con la intervención de Sofía. Luego vamos a continuar con la presentación de Angélica y finalmente vamos a terminar con Carlos. Cualquier pregunta que ustedes puedan tener, pueden ir efectuándolas a través del chat. Luego de las intervenciones de los panelistas vamos a abrir un foro de conversación y diálogo. La idea es que podamos conversar acerca de los desafíos que enfrentan al final las empresas, los países y las organizaciones a propósito del famoso COVID. Así que con eso le doy la bienvenida a los tres panelistas y dejo entonces con ustedes a Sofía Loria. Muy bienvenida, Sofía. Muchísimas gracias, María José. Buenos días, Carlos, Angélica y todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes el día de hoy y poder conversar sobre el tema de la economía digital
y sus repercusiones y desafíos. Creo que es claro para todos los presentes que la digitalización de la economía ha sido verdaderamente un agente de cambio increíble y que ha incrementado el número de servicios a los que tenemos acceso. También los servicios que las empresas nos pueden ofrecer y también el nivel de innovación. Ahora bien, en este momento de la historia, con la crisis que estamos viviendo, es interesante entender en general dónde se encuentra posicionado América Latina en todo esto. También entender por qué no se han cruzado ciertos umbrales a pesar de que la región cuenta con muchas ventajas competitivas, como lo es, por ejemplo, su posición geográfica, sus recursos, su idioma y su cultura. María José, si me pudieras ayudar con el cuadro, sería la Ahí segunda está, diapositiva. Ujú. perfecto. Bueno, me gustaría empezar con este cuadro que fue realizado por la OCDE con información recabada para el año 2019. Esto lo que muestra básicamente es el nivel de restricción en el comercio de servicios digitales. Es una muestra de 46 países. Y al extremo derecho ustedes pueden ver a China, que presenta restricciones por encima del promedio de la OCDE en varios rubros. Presenta restricciones en lo que es la infraestructura, la conectividad, la protección de derechos de propiedad intelectual. Otras barreras como lo son la presencia, el requisito de presencia comercial para el comercio de servicios digitales, entre otros. Ahora, en el extremo izquierdo de este mismo cuadro, encontramos a Costa Rica, que es el país que presenta de esta muestra la menor cantidad de restricciones en el comercio de servicios digitales. De hecho, solamente presenta restricciones en lo que es las transacciones electrónicas o el comercio electrónico. Y esto es por considerar que Costa Rica se desvía de los estándares internacionales al no haber ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales. Vale aclarar que esta convención solamente ha sido ratificada por 14 países y de la región solamente por Paraguay. Ahora, una investigación que se está realizando actualmente en la CEPAL utiliza justamente como base este índice que aparece en el cuadro de lo que es la restricción del comercio de servicios digitales. Y bueno, dejando de lado aspectos prácticos como lo es el nivel de penetración de Internet o la calidad y la presencia de infraestructura, empieza a aparecer una correlación entre el marco legal de un país, su aplicación, su interpretación y el aprovechamiento que puede tener ese país de las consecuencias y las ventajas de la economía digital. Ahora sí, es verdaderamente difícil de llegar a conclusiones absolutas, pues hay muchos factores que entran en juego. Por ejemplo, cuando hablamos de servicios digitales, no solamente estamos hablando de los factores que aparecen en este cuadro, sino que también hay que tomar en cuenta componentes que habilitan esos servicios digitales. Entonces pensamos en lo que son los servicios de computación. Ahí ya entran en juego entonces las medidas migratorias para los ingenieros, aspectos de logística y muchos otros factores. Pero lo cierto es que las políticas públicas de un país tienen repercusiones directas en el aprovechamiento que puede tener un país de los beneficios del comercio. Además, uno de los aspectos que estudiamos es qué es lo que dificulta el posicionamiento de la región con respecto a otras regiones, y es la heterogeneidad en las regulaciones. Los diferentes países que analizamos, una muestra de 10 países, cuentan con regulaciones distintas en casi todos los rubros que tienen implicaciones en los servicios digitales. A pesar de que existen aspiraciones y agendas regionales para el desarrollo de, por ejemplo, un mercado común digital, en muchos rubros, tales como, por ejemplo, el flujo o transmisión de datos de un país a otro, todavía tenemos países que consideran que sus países vecinos no otorgan un nivel de protección adecuado. Entonces, la tarea de
interoperabilidad de regímenes es verdaderamente difícil y va a ser un reto. Yo considero que es un reto que no debe solamente ser el gobierno el que se involucre, sino también todos los actores que participan en esta economía digital. Ahora, en cuanto al comercio electrónico, de la muestra de 10 países que analizamos, no se encuentran en la región verdaderamente restricciones. Por ejemplo, no encontramos un requisito de contar con una licencia específica para ofrecer servicios o bienes en línea. Tampoco encontramos requisitos que sean discriminatorios con respecto a proveedores extranjeros. No encontramos regulaciones específicas a aspectos técnicos o aspectos prácticos adaptados al comercio electrónico. Hay países que siguen utilizando el Código de Comercio como base cuando este no cuenta ni siquiera con la terminología y la realidad del comercio electrónico. Y cuando sí encontramos regulación que hace referencia al comercio electrónico, muchas veces se enfocan más que todo en el consumidor y en sus derechos. Ahora, irónicamente, es esta falta de regulación la que tal vez justamente ha permitido el desarrollo del comercio electrónico en la región. No obstante, me parece que es importante evitar un riesgo de decisiones arbitrarias, de discrecionalidad y sobre todo de incertidumbre para los negocios. Si pensamos en las pequeñas y medianas empresas, estas a veces cuentan con pocos recursos para navegar el marco legal de cada uno de los países. Entonces, es verdaderamente el hecho de no contar con estas regulaciones o alguna indicación o instrucción hace que sea muy difícil para estas empresas ingresar en el mercado regional. Ahora bien, tampoco considero que la sobreregulación es la clave, porque nunca vamos a poder prever todos los supuestos. Esta es una materia que cambia todos los días y que nosotros mismos queremos que se reinvente y que no sea frenada por regulaciones demasiado precisas. Entonces, he ahí para mí una contradicción y sobre todo el desafío mayor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por tu intervención. Tremendo, tremendo desafío que existe por delante. Entendemos que la CEPAL está trabajando precisamente en este tema. Bueno, vamos a profundizar probablemente en un minuto más en estas materias, claro. Pero COVID llegó definitivamente a impactar y adelantar probablemente todos los proyectos que existían a propósito de economía digital. Sí. Lo vamos a ver más adelante. Ahora entonces le doy la palabra a Angélica. Angélica, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas. Un gusto estar con ustedes hoy. Yo creo que Sofía hizo una tremenda introducción, digamos, de los desafíos y me quedo con una buena idea que ella decía, que no hay restricciones para el comercio electrónico en la región. Nosotros contarles que desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales hemos estado trabajando en los últimos años en promover justamente el comercio electrónico, ¿ya? Y lo hemos hecho en diversas áreas, y eso es un poco lo que un poco quiero conversar y contarles a ustedes, cuáles son esas áreas. Primero, con el tema del COVID, que nos encontró a todos así un poco sorpresivamente, a pesar de que ya en enero uno veía que las cosas en Asia no estaban muy bien. Pero en marzo, y producto de una reunión que se sostuvo el grupo de alto nivel de la Alianza del Pacífico, que lo componen los viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores, ellos decidieron darle una mirada a esto del COVID y cómo la Alianza del Pacífico podía enfrentarlo de mejor manera, porque se veía que iba a impactar muy fuertemente, no solamente el tema de la salud, ¿no es cierto?, que por supuesto que es relevante, sino que también la economía. Entonces el grupo de alto nivel lo que hizo fue que mandató a los grupos de trabajo a ver esta materia y ver qué se podían hacer. ¿Y qué hicimos? Lo que hicimos fue sacar 13 acciones, y no las voy a mencionar todas, pero un poco contarles cuáles son las que tienen relación justamente con economía digital
y cómo esto que Sofía muestra en números se va traduciendo en medidas concretas para poder ayudar a la pequeña y a la mediana empresa para que continúen exportando o bien podamos facilitarles para que comiencen a exportar. Y lo primero decirles que hay una medida particular que dice relación con que si bien la Alianza del Pacífico estaba trabajando en ventanillas únicas de comercio exterior y la interoperabilidad de esas ventanillas únicas para poder facilitar el proceso de exportación, habían aceptado que eran digitales, pero que con producto de la pandemia logramos que en la Alianza del Pacífico se pudieran incorporar otros certificados que no eran digitales, pero que pudiera, trabajarse para digitalizarse de manera rápida, de tal manera de que el exportador no tuviera que hacer la cola y hacer todos los procesos. Otra cosa que hicimos fuertemente fue trabajar en darle un impulso al mercado digital regional. La cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico, que se va a hacer en diciembre, estaba programada para julio, pero se va a hacer ahora en diciembre, esperamos que para esa cumbre los presidentes puedan presentar una hoja de ruta de este mercado digital regional, que lo que busca justamente es impulsar materias como lo que decía Sofía, el comercio electrónico, la venta de productos digitales, materias que dicen relación con utilizar las plataformas para poder acceder de manera mucho más rápida a todos los procesos de exportación, etcétera. Es decir, un paraguas de medidas. Y entonces todos los grupos técnicos de la Alianza están trabajando en esas materias. ¿Qué más estamos haciendo? Ustedes saben que dentro de, del sector más golpeado, uno de los sectores más golpeados, si se quiere, de la economía ha sido el turismo. Y el turismo es un servicio, y es un servicio que efectivamente se da en el lugar, pero que requiere, o que utiliza una serie de elementos de digitalización para poder llegar al cliente, es decir, al turista, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hemos buscado conversar con las pequeñas y las medianas empresas para ver cuáles son los problemas, buscar espacios para poder aprender, por ejemplo, y hemos desarrollado ya diálogos con la Unión Europea, con sectores del turismo, para poder ver cómo ellos enfrentaron esto, cómo utilizaron las herramientas de la digitalización para poder promover, esta reactivación del turismo y poder con ello ayudar a minimizar esos impactos o a reducir, el tiempo de reacción. Otra de las cosas que hemos estado viendo es una hoja de ruta para el talento digital. Y aquí, de nuevo, se une a lo que decía Sofía. En el tema de la digitalización está todo el trabajo del talento digital que se tiene que desarrollar producto de, poder utilizar la economía digital como una herramienta para internacionalizarse. Es decir, no estamos hablando solo de infraestructura, que por supuesto es importante cuando nosotros hablamos de economía digital, tampoco estamos hablando del comercio, sino que del talento o de las habilidades que se necesitan para poder utilizar estas herramientas que los distintos gobiernos están poniendo a disposición para las pequeñas y las medianas empresas. Y hay brechas que son digitales, y que tenemos que mirarlas para poder potenciar que los profesionales puedan utilizar estas herramientas y puedan de manera más rápida acceder a la economía digital. Entonces también desde la Alianza del Pacífico estamos trabajando en eso. ¿Qué otra cosa más estamos haciendo? Todo el tema de innovación. Y en el tema de innovación, contarles que, trabajamos mucho en ruedas, en lo que le llamamos las e-ruedas, en vez de hacer macro ruedas de negocio o de movilizar a la persona hacia algún lugar, utilizar las plataformas para que las ruedas, virtuales se puedan desarrollar y con eso evitar una detención del flujo comercial. Y finalmente, apoyar a la digitalización de las industrias creativas. Las industrias creativas, o sea, estoy pensando en libros, en cine, en música, todo ese tipo de industria, donde detrás hay videos cortos, etcétera, donde se pueden ellos utilizar la digitalización para poder llegar con su producto a distintos mercados. ¿Para qué les voy a decir los videojuegos? Que también es un sector en el cual Chile ha trabajado un montón.
Entonces, por el lado, digamos, de la Alianza del Pacífico se desarrollaron una serie de medidas producto del COVID que tienden a utilizar la economía digital como una herramienta para poder avanzar y disminuir y minimizar el impacto del COVID. Y por el otro lado, contarles que también Chile, digamos, con Nueva Zelanda y con Singapur, firmó en junio recién pasado lo que nosotros le llamamos el DEPA, que es el Acuerdo de Asociación de Economía Digital, donde lo que buscamos es establecer una serie de reglas, ¿no es cierto?, o de normas que nos permitan mover nuestras economías hacia la economía digital. Y ahí tenemos 16 capítulos, dentro de los cuales hay diversas materias, desde temas de tratamiento de productos digitales hasta inteligencia artificial, que es algo que probablemente Carlos va a conversar también. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es generar, digamos, este espacio y buscar reglas comunes, porque también necesitamos ciertas certezas, ¿no es cierto? Muchas veces ocurre que el sector privado avanza y avanza rápido, y nosotros en los gobiernos tenemos que ponernos al día, digamos, y avanzar en esta suerte de reglamentación para poder entregar certeza jurídica, para poder asegurar, digamos, el tratamiento de los datos y un montón de información que también, digamos, se requiere y resguardar los espacios de legislación necesarios, y por lo tanto, este es el primer acuerdo que firmó Chile y que es el primero a nivel mundial también. Y por lo tanto muchos países están mirando cómo lo vamos a implementar. Así que contarles que también por ese lado hemos estado impulsando la economía digital y que viene un poco a reafirmar, porque esta negociación partió el año pasado, en mayo del año pasado, culminó, digamos, en enero, y se suscribió en junio. Ahora viene el proceso, digamos, de ratificación de los congresos y ponerlo en implementación. ¿Y qué es lo que vamos a ganar con esto? Vamos a tener certeza, vamos a poder facilitar, digamos, a las pequeñas y medianas empresas a acceder a un número importante de países con, digamos, con sus servicios, a hacerlo de manera remota, y por lo tanto nosotros pensamos que también va a ser una herramienta para poder enfrentar el COVID-19. Así que eso sería a grandes rasgos. Por supuesto que María José a disposición para responder preguntas o entrar en más detalles después en la conversación. Muchísimas gracias, Angélica. Excelente presentación, tremendamente interesante. Claro que ya están llegando muchas preguntas de los asistentes. Aprovechamos también de saludar a todos quienes nos están viendo a través de Facebook. Así que si tienen también preguntas a través de ese canal, bienvenidos, las pueden hacer, nosotros las canalizamos y las vamos a efectuar durante esta conversación. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo, Angélica. Y para seguir esta conversación, vamos a continuar con el profesor Carlos Amunátegui. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, María José. Bueno, es un gusto estar acá. Estoy, como se darán todos ustedes cuenta, estoy en calidad de cuota, para que haya paridad de género. Así que bueno, nada. A ver, la verdad es difícil no desteñir un poco después de presentaciones tan interesantes con lo que les voy a decir yo. Voy a tratar de decir un par de cosas simples. Regulación, regulación, regulación. Todo el mundo habla cada vez que aparece un fenómeno económico nuevo, todo el mundo habla de regulación. Y la pregunta primera es, ¿por qué conviene regular o por qué no conviene regular? Bueno, el punto es que tener reglas adecuadas que bajen los costos de transacción efectivamente tiene un efecto económico apreciable. El mejoramiento del sistema de certeza jurídico en torno a las transacciones comerciales las posibilita, las estimula y termina llevando a un crecimiento económico. De hecho, es demostrable que los últimos 2 siglos de la República Romana y el primer siglo del Imperio experimentaron un fenómeno de crecimiento económico básicamente, modesto, como todos los fenómenos preindustriales, pero importante, básicamente solo por mejoras normativas. El desarrollo del derecho romano clásico, del derecho romano del periodo central, implicó una prosperidad económica. Me acuerdo hace tiempo, hace unos 5 años, en Fukuoka, discutía con mi amigo Martin Schermayer de Bonn, discutíamos sobre cuál es el efecto, por ejemplo, de
la adopción de las reglas romanas de derecho para el comercio medieval. Y el efecto es apreciable. Hacia el año 1000, por ejemplo, Europa occidental era una de las regiones más atrasadas del mundo, básicamente. Bueno, no vamos a describir los detalles, pero era bastante dramático la situación. En el año 1100 se abren universidades y se adoptan las reglas del viejo derecho romano. El resultado es que en 3 o 4 siglos es la región más desarrollada del mundo y de hecho conquista América. Si no hubiera sido tal vez por estas mejoras jurídicas, difícilmente Europa Occidental habría tenido la expansión que tuvo. Entonces el punto es que regular de una manera eficiente puede tener efectos altamente apreciables. Ahora, la regulación obviamente no es la panacea, y podríamos decir que es mejor tener viejos códigos que malas leyes nuevas, que malas y modernísimas leyes. En este sentido, hay que tener cuidado. Además, los mercados tienden a autorregularse en muchas ocasiones. Por ejemplo, la ausencia de una regulación efectiva en muchas materias en Internet ha estimulado la creación de marketplaces. De hecho, Airbnb, Uber, incluso en buena medida Amazon y varios retails, en lo que son básicamente son marketplaces, son lugares donde uno recurre para contratar servicios, para comprar bienes, básicamente porque están bajo la regulación privada de una entidad poderosa. ¿Por qué confiamos en Airbnb? Porque sabemos que si el prestador de servicios que es triangulado a través de la plataforma no responde, Airbnb responderá en su lugar. Sabemos que tienen reglas estrictas y esas reglas se cumplen. En este sentido, el desarrollo de los marketplaces, en algún sentido, ha venido a suplir la labor regulatoria de los estados. No obstante, nuestro país tiene grandes desafíos en materia regulatoria que están por asumirse. El primero y más evidente, yo creo, para cualquiera que tenga una noción, aunque sea remota, del problema, es el problema de la protección de datos. Nuestra regulación de protección de datos, la verdad es que se ha quedado un poquito antediluviana. Y no tiene, aunque tengamos una protección constitucional, esto no se traduce en nada si no modernizamos nuestras leyes. La verdad es que nuestra ley de protección de datos ha quedado en el pasado, necesitamos modernizarla, evidentemente. Necesitaríamos, por ejemplo, también empezar a regular el estatuto, por ejemplo, de responsabilidad por actos de agentes artificiales. Este es un tema importante, pero es un tema que en este momento está un poco en la oscuridad. No tenemos una buena explicación, por ejemplo, por qué los actos de un agente artificial que actúa en un marketplace por otra persona la obligan. Realmente no lo tenemos. De hecho, la en Chile, el 2018, llegó y se saltó los efectos de los actos de su propia agente. Un agente artificial de la en Chile ofrece pasajes a $100 a Australia y la en Chile dice, no, no me obliga y se echa para atrás. Una cosa escandalosa. O sea, una cosa escandalosa. Pero puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos reglas suficientemente desarrolladas para regular la responsabilidad de estos, por los actos de los agentes actos de los agentes artificiales. Otra cosa, una regulación sobre seguros de agentes artificiales peligrosos. Hace algo así como 15 días, el Parlamento Europeo emitió una recomendación para el 20 de octubre, fue casi un poquito más de 15 días. Emitió una recomendación a la Comisión Europea, que probablemente se va a traducir en una directiva, donde se recomienda establecer un listado de agentes artificiales especialmente peligrosos y que en esos agentes se establezca un sistema de seguros obligatorios. Esto sería, por ejemplo, una buena idea en materia de automatización automotriz. No tenemos reglas hoy día, por ejemplo, sobre automóviles autoconducidos en nuestro país. No sabemos, por lo tanto, si pueden entrar, si no, en qué condiciones. Esto sería una cosa que deberíamos regularla ya. Y regularla para que entren, para que vengan, porque la incorporación de estas tecnologías va a significar un aumento en nuestra prosperidad general. Y los primeros países que las adopten van a tener los mayores beneficios. Propiedad intelectual, por ejemplo. Propiedad intelectual, no tenemos claro cuál va a ser
el estatuto, por ejemplo, de las obras creadas por agentes artificiales. Hoy día todo el mundo sabe, o sea, no es raro que te topes en internet con una cancioncilla tocada por o sea, compuesta por un agente artificial. Todos podemos leer artículos de periódico hechos por agentes artificiales. ¿Qué protección tienen? ¿Son propiedad de autor? Sí, no. Esto es un partido que tenemos que tomar como sociedad. ¿Están sujetos a un agente artificial, una inteligencia artificial? ¿Puede tener derechos, o sea, puede crear derechos de propiedad intelectual para otros? Y si los crea, ¿cómo se transfieren? ¿Qué vigencia tienen? Todo esto deberíamos estarlo regulando. No quiero una regulación apresurada, pero sí deberíamos empezar a tomar las riendas en este asunto, sobre todo porque una buena regulación implica un mejor comercio. Oh, último tema, último, lo prometo. ¿Qué hay de los fintech? ¿Qué hay de la creación de una moneda digital, de un peso digital por parte de nuestro Banco Central? No se ha dicho nada. Esto es una cosa que está en discusión en muchos lugares. China está creando el e-yuan. Suecia tiene la e-corona. El Bank of England está en un proyecto importante por crear una moneda digital para Inglaterra que reemplace al dinero físico, sobre todo porque sirve para lavar dinero el dinero físico, puede mejorar las relaciones de intercambio y además evita contagios. Todo esto deberíamos estarlo considerando. Increíble, el Banco Central está totalmente indiferente, por ejemplo, a esto. En fin, son muchos temas. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Definitivamente son muchos temas y muchas preguntas que nos dejas abiertas, que ganas de seguir conversando mucho más rato contigo. Tenemos ahora algunas preguntas que formular y hay coincidencia del público en general. Nos gustaría profundizar en el fondo sobre el COVID-19, ¿cierto? Y cada uno de los temas que ustedes trataron y ver cómo tanto la exposición de Sofía como la de Angélica y la tuya, Carlos, han visto cómo este COVID llega a acelerar, impactar en el fondo, sus temas específicos. Así que si quieren podemos seguir en el mismo orden contestando esa pregunta. ¿Les parece? Claro. Bueno, en cuanto al COVID-19, es claro, yo lo veo como algo desde el punto de vista salud y desde el punto de vista económico ha sido negativo, pero también la digitalización en tiempos de COVID ha demostrado ser una excelente herramienta para mitigar muchos de esos problemas. Todos esos problemas que se nos han venido encima con el COVID de salud, de educación, de cómo hacemos para seguir en clases, cómo seguimos trabajando, cómo hacemos transacciones comerciales, para servicios financieros, incluso entretenimiento. Entonces, desde ese punto de vista, la digitalización ha sido, pues, excelente. Ahora, al mismo tiempo, el COVID también ha dejado en evidencia muchas cosas que no son tan positivas. Yo diría que la primera que ha dejado en evidencia es la desigualdad, porque solamente aquellos que tienen acceso a la infraestructura adecuada y, como decía Angélica, a las competencias o al conocimiento de lo digital, son los que verdaderamente aprovechan estos beneficios. Hay muchos que se han quedado sin poder estudiar, sin poder trabajar y no ven estos beneficios. Además, también tal vez proyectos que se habían quedado para después y que ahora se vuelven apremiantes, problemas, atrasos, todo esto ha quedado en evidencia. Y también, por último, hay muchos servicios que uno daba como por un hecho y ahora se han vuelto obsoletos de un día al otro. Pequeñas y medianas empresas necesitan asistencia para, para dar este paso de transformación digital. Y muchos consideran que la transformación digital es solamente que ya la pequeña y mediana empresa tiene un correo electrónico y un sitio de internet, pero la transformación digital y el verdadero aprovechamiento va mucho más allá de eso, va con un cambio de mentalidad,
un cambio en los procesos de la empresa, la forma en la que hacen negocios y también el entrenamiento de su gente. Verdaderamente se va a necesitar un esfuerzo conjunto, no solo de los países, sino como creo que dijimos todos, de todos los actores involucrados en esta economía digital. Muchas gracias, Sofía. Angélica. Gracias. Yo un poco complementando a Sofía, con quien coincido, porque efectivamente hay que trabajar, esto es un trabajo que hay que hacer todos, o sea, nadie puede quedar afuera, porque como nos estamos moviendo, y como bien decía Carlos, esto va avanzando, ¿no es cierto? Y entonces, todos tenemos que involucrarnos desde nuestras competencias y de alguna u otra manera para poder, digamos, facilitar el movimiento que se va generando, porque el COVID efectivamente llegó y lo que hizo fue encontrarnos yo diría que en algunos casos nosotros hemos estado bastante bien preparados, por ejemplo, en el tema del comercio electrónico interno, ¿no es cierto? Pero hay cosas que también vienen asociadas al comercio electrónico y que uno no lo ve tanto o cuando conversan, digamos, empieza como a aparecer, y que es el tema de la logística, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros, por un lado, está todo el tema de cómo fortalecemos las habilidades digitales para las pequeñas y medianas empresas, pero también cómo los ayudamos para que los canales de logística que uno utiliza para que el producto que uno compra, digamos, llegue finalmente al cliente, es también todo un trabajo que nos pilló, digamos, a todos digamos, los países de la región, yo diría que, digamos, no esperando tanta magnitud de utilización de estos canales digitales. Entonces, claro, el comercio, nosotros habíamos estado avanzando en comercio electrónico. De hecho, el tema, yo les decía, las ventanillas únicas de comercio exterior, que son las BUCE, nosotros estábamos trabajando en las certificaciones digitales, porque eso claramente lo que hace es que reduce el tiempo del exportador de llegar con su producto al mercado de destino, y además facilita muchísimo el proceso, porque quita también procesos de revisión, de estar reconociendo el certificado que yo estoy enviando de un lado para el otro. Entonces, todo ese tipo de procesos se fue trabajando con las buses, que nosotros le llamamos así a las ventanillas. Era un proceso que estábamos haciéndolo, ¿no es cierto?, de manera como con tiempo, digamos. Y claro, nos encontramos con este COVID que nos dijo, bueno, llegué yo, y cómo lo podemos resolver, y también ahí hay un tema, ¿no es cierto?, de voluntad y de trabajo de las autoridades, y ahí las aduanas de todos los países de la alianza trabajaron mucho, también todos los agentes, digamos, para poder acceder y para que los exportadores puedan utilizar. Ahora, esto es más amplio, porque hay que pensar de que nosotros estábamos, digamos, desde Chile impulsando un proyecto piloto con los países de APEC, ¿no es cierto? Y que por lo tanto le hemos dado mucho más impulso aún para poder replicar este tipo de cosas. Entonces, claro, hay un montón de desafíos que hay que enfrentar y que hay que ver cómo lo resolvemos, y eso requiere del trabajo, del diálogo, tanto del sector público como del sector privado, como de la academia, como de los legisladores mismos, porque efectivamente, por ejemplo, digamos, en el DEPA hay muchas áreas de cooperación, ¿no es cierto?, que lo que buscan es justamente generar este diálogo entre los países de Singapur, Nueva Zelanda y Chile, para que podamos ir conversando de estas materias que son complejas además, ¿no es cierto?, no son fáciles. Inteligencia artificial, por ejemplo, como lo decía Carlos, digamos, en los ejemplos que explicaba. Entonces, ¿cómo uno aborda eso? ¿No es cierto? Entonces, uno necesita esos espacios de diálogo para ir viendo, digamos, cuáles son las posibilidades que existen para cada país, y para que también vayan ellos tomando, digamos, internamente, ¿no es cierto?, esas decisiones. Muchas gracias, Angélica. Muy, muy, muy claro. Ahora dejamos entonces a Carlos y Bueno, seguimos luego con otra ronda de preguntas. ok, bueno, en todo caso, todo lo importante se puede decir, ya lo dijeron Angélica y Sofía, la verdad, o sea, bueno, vamos a ver si puedo decir un par de cosas interesantes. Que lo que sucede es que
el comercio electrónico, si uno mira el contexto de nuestra economía, en nuestra economía el comercio electrónico era como una pequeña fogatilla que estábamos cuidando por si algún día crecía. Y el COVID lo que fue un bidón de benzina a la fogatilla que la verdad la hizo estallar y expandirse un montón. O sea, esto ha alcanzado proporciones que no sospechábamos. Por supuesto, Chile tenía un nivel de digitalización apreciable, sobre todo en el contexto regional. Por tanto, el país ha seguido funcionando. Pero esto ha sido en buena medida como montar digamos, ha sido de una dificultad como si desmontáramos un Concorde en pleno vuelo, lo montáramos de nuevo y lo lográramos hacer aterrizar, una cosa así. Bueno, me van a decir, se me cae el carnet, se nota mi senectud en el ejemplo Concorde, pero es que claro, yo soy viejujo, que quieren que les diga, ya me salen canetos. Pero bueno, ahora, no obstante, hay puntos débiles muy importantes en nuestro sistema de comercio electrónico. Por ejemplo, toda la protección al consumidor está un poco en pañales y tendríamos que mejorarla. Deberíamos poder implementar plataformas de online dispute resolution que fuesen aplicables al consumidor electrónico y que fuesen tal vez propiamente dependientes del CERNAC, a la cual las propias empresas puedan suscribirse, los consumidores puedan utilizar, porque tener un sistema que resuelva rápida y limpiamente los conflictos es bueno no solamente para el consumidor, para el cliente, es bueno para la empresa. ¿Por qué uno compra una y otra vez en Amazon? Porque sabe que la compra va a tener un respaldo. Puede que abuse uno, pero la certeza que se tiene con un sistema de resolución de disputas online, rápido, efectivo, que en 48 horas te da una respuesta y al par de días ya tienes la devolución del dinero, es maravilloso. O sea, de hecho, este es uno de los grandes puntos débiles hoy día. Si a usted lo que compra no le satisface, es cierto que las casas comerciales, las chilenas estoy hablando, se comprometen a darle a respetar un montón de derechos de consumidor. Pero hacerlos valer es pasar por una espera infinita en teléfonos, hablar con agentes que no tienen idea de lo que están hablando. Es horrible, es horrendo. La verdad, un sistema eficiente y claro de resolución de disputas online sería maravilloso. Si lo animamos con inteligencia artificial, sería un paso más allá. Podría ser incluso el primer paso en torno al establecimiento de una justicia digital, a lo menos para asuntos de mínima cuantía. Esa es una de las debilidades. El COVID no tenía realmente previsto, o sea, dejó a la vista esto. Hay muchas, pero el efecto del COVID básicamente ha sido el de un gran acelerante. No sé, no les voy a dar más la lata. Muchísimas gracias, Carlos, por tu respuesta. Muy, muy interesante y sería muy interesante contar con un sistema así, como dices tú, eficiente, efectivo, que pueda en el corto plazo solucionar estos problemas. Hay más preguntas, las vamos a formular de nuevo, ¿cierto? Vamos a hacer una ronda final porque este panel termina a las 12:30, así que vamos a hacer una nueva ronda, ¿cierto? Con las preguntas y cada uno les voy a mencionar a quién va dirigida y seguimos en la conversación. Esta consulta va dirigida al profesor Carlos Amunátegui. ¿Cuáles son a su juicio los principios trascendentales en los cuales debe descansar la incipiente regulación para el avance de la economía digital chilena? Por ejemplo, el principio de la neutralidad de las redes y la interoperabilidad. ¿Ya? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿ya existen países que están planteando la adaptación de tratados o convenios bilaterales antiguos o firmar nuevos tratados que aludan a eventuales futuras pandemias mundiales y el ámbito digital? ¿Hay avances al respecto? Esta es como varias preguntas. Y por último, esta es una pregunta mía, me voy a aprovechar, ¿cierto? Y se la formulo a Angélica. Angélica, quedé con muchas dudas en relación a la DEPA, que me parece tremendamente interesante, y la inteligencia artificial. No sé si nos puedes contar un poco más de ese tema, por favor.
Y con eso yo creo que ya tenemos las preguntas y para ir cerrando después de que estos excelentes panelistas nos vayan contestando. ¿Quién quiere partir? Dejo abierta la... Bueno, parto yo por último. Perfecto. Así les doy la lata rápido y seguimos con lo más interesante. Que son... Oye, principios trascendentales o trascendentes. Este es un problema. ¿Sabes lo que pasa? Yo no creo en los principios para orientar la legislación. Los principios son una propiedad emergente de la legislación. O sea, a ver, me explico. Normalmente, a nosotros nos venden una pomada, que es la pomada del principio. Por ejemplo, dicen, el Código Civil se inspira en el principio de buena fe. No, mentira cochina. El Código Civil no se inspira en un principio de buena fe. La buena fe se obtiene por un proceso de inducción desde un montón de normas del Código Civil. ¿Y para qué te sirve el principio? Para solucionar casos nuevos no previstos en el ordenamiento. Es decir, el rol verdadero del principio no es tanto orientar la legislación que se hará, sino más bien resolver los casos no previstos en la legislación. En este sentido, soy un poco escéptico frente a los principios. No estoy muy seguro de que debamos establecer principios para regular el comercio electrónico. Yo lo que creo que sí es importante, más que devanarnos la cabeza con principios que pueden ser o no, creo que es importante mirar la realidad y mirar el caso. A ver, ¿tenemos una protección de datos que consideramos adecuada o que otros países consideran adecuada y por lo tanto quieran comerciar con nosotros al respecto? Ese es el problema. El problema es práctico, el problema es concreto. Tenemos una moneda, por ejemplo, digital que nos permita realizar transacciones rápidas e incluso contratos inteligentes en moneda digital y que esta moneda valga en el mundo real lo mismo que en el mundo virtual? Eso es una pregunta. Esa es una necesidad. Hay que partir legislando y hay que partir regulando desde la necesidad. Los principios al final, mire, los principios al final, los juristas nos los inventamos después de que sale la ley. Entonces, esto es la Constitución del 80. Todo el mundo está hoy día hablando de que la Constitución del 80 contiene el principio de subsidiariedad. Bueno, ¿de dónde está? Si no está, no aparece. Creo que aparece una vez la palabra subsidiaria en toda la Constitución. ¿Qué es eso? Es algo que se inventó a posteriori, que los tratadistas inventaron, que construyeron, la buena fe. Otra cosa que se construye. Los principios los construimos a partir de las leyes. Las leyes mejor no las construyamos a través de principios, mejor construyámoslas a través de necesidades. Esa es mi respuesta, creo. Muchísimas gracias, Carlos. Muy, muy interesante la visión que compartes, ¿cierto? Si me permite, María José, Angélica, por supuesto. voy a responder a tu pregunta y voy a también responder en algo la pregunta que hacías sobre el tema digamos, de esto de estar analizando o viendo tratados internacionales o convenios bilaterales respecto a futuras pandemias y el ámbito digital. Perfecto. A ver, solo mencionar de que nosotros desde la subsecretaría hemos estado empujando el tema digital, la economía digital, y para nosotros la economía digital, y esto hablamos, digamos, no solamente del tema de la infraestructura y del comercio digital, sino que también de otros temas, lo único que hizo la pandemia fue establecerlo, digamos. Yo creo que esto llegó para quedarse. A mucha gente se ha dado cuenta de que si tiene el acceso, ¿no es cierto?, a comprar digitalmente, eso es fácil, es rápido. Hay también una brecha respecto de responder a quienes no pueden acceder a hacer esa compra, ¿no es cierto? Entonces también hay que trabajar, ¿no es cierto?, para que esta economía digital también sea inclusiva. Y el DEPA, y ahí voy un poco, digamos, el DEPA muestra, digamos, de que podemos ir avanzando hacia acuerdos internacionales que contengan las materias digitales, ¿no es cierto? Ahora, nosotros como subsecretaría firmamos esto que tiene que ver con economía digital, pero
hay materias que son mucho más amplias y que tienen relación con la digitalización que nosotros como subsecretaría no lo vemos, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí hemos hecho es hemos impulsado, sí, capítulos de comercio electrónico con diversos países, como por ejemplo con Argentina y con otros, ¿no es cierto? Además, vamos a seguir empujando el tema de la economía digital para que se vayan incorporando dentro del DEPA, o sea, que sean más países los que se sumen al DEPA, o para que podamos ir viendo bilateralmente con los países, digamos, cómo podemos ir avanzando en la materia, ¿no es cierto? Un poco tratando de responder de alguna manera a la pregunta que hacía la persona que nos estaba consultando. Ahora, sobre el tema de inteligencia artificial y el DEPA, contarte que como bien decía Carlos, son temas complejos. Entonces, lo que el DEPA hace es que tiene un capítulo específico en materias, digamos, que le llaman tecnologías emergentes, ¿no es cierto? O tecnologías y tendencias emergentes. Entonces, ahí hay varios elementos, digamos, que se abordan en ese capítulo, que yo los invito, si les interesa, les invito a leerlo, pero básicamente hay temas de fintech, que también Carlos lo mencionaba, hay temas de, digamos, de trabajar o de conversar respecto del desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial y ver cuáles son esos marcos éticos de gobernanza que permiten digamos, utilizar esa tecnología de manera segura, de manera confiable, ¿no es cierto? Y un poco utilizando los lineamientos que internacionalmente se han estado, digamos, han estado como un poco marcando la línea y que, por ejemplo, están los lineamientos de inteligencia artificial que la OCDE está planteando y que, digamos, somos nosotros como país parte de la OCDE y por lo tanto nosotros también refrendamos ese tipo de lineamientos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace este capítulo es que genera este espacio para poder tener esta conversación, tener esta discusión y ver cómo también el comercio, porque hay que pensar de que los ejemplos que daba Carlos son ejemplos muy buenos, pero hay también mucho comercio que en algún momento va a tener esta relación con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y que por lo tanto nosotros como subsecretaría no podemos dejarlo fuera. Entonces, por esa razón es que están estos espacios abiertos, así que, y bueno, y además otros temas, digamos, emergentes que están dentro del capítulo y que no me quiero alargar mucho, pero que quería contarles. Eso sería. Muchas gracias, Angélica. Respondí ahí una pequeña preguntita a Matías González. Probablemente están pidiendo, Angélica, a ver si puedes compartir el texto del DEPA. Sí, de hecho lo tenemos, lo tenemos en el sitio, así que se los voy a enviar. El link, genial. Bueno, sí. Cerramos entonces con la pregunta que Sofía va a formular y finalmente cada uno de nuestros expositores, porque ya estamos llegando a la hora de cierre, va a hacer una mini conclusión de este tema que por supuesto podríamos extendernos un día entero, semanas, hablando de, imagínense, inteligencia artificial, economía digital, cuántos desafíos por delante, pero vamos a cerrar entonces con esto y tratamos de responder todas las preguntas del público. Así que muchas gracias y entonces partimos con Sofía. Claro, bueno, después de tantas cosas interesantes que han hablado ustedes, es difícil hacer una conclusión, pero creo que el desafío que salió de todo lo que conversamos es regular o no regular. Esa es la pregunta. Y creo que hay que encontrar un justo equilibrio, estar conscientes de que cada paso que demos hacia adelante van a salir más retos. No les quiero llamar problemas, sino retos. Y bueno, pues la región no está sola. Todos los países en este momento están pasando por exactamente la misma pandemia y creo que podemos inspirarnos también de las prácticas. Angélica mencionaba ahora el turismo, cómo este ha sido afectado y casualmente otras regiones del mundo han creado lo que se llaman las visas nómadas para sustituir en cierta forma el turismo por el trabajo desde la casa o el teleworking. Es una idea interesante que tal vez podría funcionar también en la región. Y en cuanto a lo que dijo Carlos sobre
las plataformas de resolución de disputas me parece que también es un punto muy importante, porque si uno escoge hacer comercio de forma electrónica, es para que también cualquier disputa que surja pueda ser dematerializada y que genere confianza en los consumidores y también en las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. ¿Carlos? Ok, bueno, miren, yo me lo he pasado fantástico. He aprendido mucho de Angélica y Sofía y la verdad, para mí esto podría durar mucho más, me lo he pasado súper bien. ¿Qué punto querría hacer yo como punto conclusivo? Pues mira, es la relación entre mercado y regulación. Un punto de vista relativamente común, pero poco sofisticado, diría yo. Es un punto de vista que tiende, es una simplificación, que tiende a contraponer el mercado con la regulación. Esta es una idea perfectamente estúpida. Los mercados existen gracias a la regulación. Para poder estimular el mercado requieres reglas. La regulación posibilita el mercado. En la medida en que tú tienes un estado débil, una regulación inoperante, el mercado se deteriora y se erosiona. Una de las grandes lecciones que nos deja el siglo XX a los latinoamericanos es que la debilidad regulatoria es una de las principales fallas en la constitución de nuestros mercados. Ergo, si queremos tener un mercado digital eficiente, necesitamos leyes bien hechas y que se cumplan. Regulación eficiente. No excesiva, no una mala, es mejor, insisto, es mejor ninguna regulación que mala regulación, pero sí necesitamos estimular este mercado a través de la regulación. Eso sería lo que yo quisiera concluir. Muchas gracias, Carlos. Angélica. Yo, un poco siguiendo la línea de los otros expositores, que también los encontré sumamente interesantes, y que agradezco porque generalmente, digamos, uno no tiene, digamos, esa diversidad de ideas en la mesa. Yo quisiera mencionar que justamente el tema de la regulación es relevante y por eso el tema, digamos, de firmar acuerdos como los que firmó ahora Chile hace poco con el DEPA, ¿no es cierto? Porque lo que busca justamente es contar con políticas claras o con reglas finalmente claras de promover, por ejemplo, el libre flujo de los datos que se requieren, o promover la interoperabilidad entre los distintos actores, o digamos, evitar localizaciones no forzadas, que son reglas que te ayudan al final del día a facilitar, a no obstaculizar el comercio, a que las pequeñas y las medianas empresas también sean parte, porque la idea es que el comercio pueda ser inclusivo y se pueda, digamos, el comercio internacional pueda cualquiera acceder, ¿no es cierto?, a los nichos, porque hay nichos para todos, y el asunto es cómo hacemos para que esas reglas sean facilitadas, y ese es el ejercicio que buscamos y el compromiso de los socios comerciales para que esas reglas se puedan al final del día facilitar dicho proceso. Así que efectivamente las reglas cuando son claras, cuando son adecuadas, efectivamente potencian, ¿no es cierto?, este comercio y con ello también ayudamos al desarrollo de más trabajo, digamos, y al final del día de salir, de aprovechar, digamos, de dar un impulso a nuestra economía y a la reactivación que tanto estamos buscando. Así que eso. Gracias. Gracias por la invitación, María José. Muchísimas gracias por la invitación. Angélica. Bueno, solamente agregar y dar las gracias a todos los que nos acompañaron hoy día, especialmente a nuestros excelentes panelistas, y agradecer especialmente a la UNCITRAL, por supuesto a todos quienes nos ayudaron y hicieron posible la existencia de la realización de este foro, el Derecho UC, y les avisamos que todos los diálogos y las conversaciones que están grabadas hoy día estarán disponibles en la página web de Derecho UC, así como también en los canales oficiales de Facebook, ¿ya? Así que
van a poder descargarlos ahí. Agradecemos también a la Subrey, por supuesto, por haber estado apoyando este gran evento. Así que con eso cerramos este panel y agradecemos a todos los participantes. Muchas gracias a todos.